Charla en crudo esta vez y gracias a la tecnología podemos hablar con un importante escritor del hermano país de Bolivia, me refiero a Homero Carballo. ¿Cómo estás, Homero? Muy bien, querido Guillermo. Estoy en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Este es un día frío. Esta es una ciudad que por lo general hace calor, pero hoy día llegó lo que acá decimos, llegó el sur. Cuando decimos el sur, quiere decir que llegó el frío, que viene del sur, que viene de la Argentina, ¿no? De la Argentina. Eh, la verdad es que usted es un fértil escritor boliviano. Yo quería partir por escuchar una opinión. Usted nace en un lugar que se llama El Beni, que es la selva amazónica. Luego vas a vivir a La Paz, que es la capital de Bolivia, y ahora estás en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué significa haber vivido en tres lugares tan distintos de Bolivia? Mira, significa que soy un boliviano pleno porque he vivido en varias ciudades de Bolivia, he nacido en la parte amazónica, me he criado más bien en la ciudad de La Paz, la parte andina me crió, ahí viví mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, ahí entré a la universidad, ahí estuve Ahí estuve preso en una dictadura, salí exilado en otra, y ya hace como 35 años que vivo en Santa Cruz de la Sierra, me casé, mi esposa es de acá, y pues me vine a vivir a esta ciudad que amo entrañablemente, ¿no? ¿Dónde se Me forma siento muy feliz. dónde se forma el escritor? ¿Cómo se entrelaza el escritor del Beni, el escritor de La Paz, el escritor de Santa Cruz? Mira, Guillermo, esos tres se entrelazan en otra ciudad que no es boliviana, en Ah, una ciudad que es México, Ciudad de México, porque resulta que yo salí exilado el año 1980 a México y pues allá gané el Premio Latinoamericano de Cuento. Y ese premio fue el que decidió mi vocación literaria. Es decir, cuando llegué a México, era un joven con ilusiones de ser un escritor y cuando gané el premio decidí ser un escritor. Ahora, ¿cómo nace la pasión? Pues nace en el Beni, en mi pueblo, porque yo tengo un pequeño gran defecto, soy tartamudo. Y cuando era niño, pues no podía hablar, tenía que zapatear para poder hablar. Y todos los demás niños de mi pueblo contaban leyendas, historias, anécdotas, y el único que no podía contar era yo. ah, Así que cuando aprendí a escribir, pues lo primero que hice fue contarle al papel, ¿no? qué Estas maravilla. historias que no pude contar verbalmente. Ahí nace mi oficio y se consolida en Ciudad de México. Por eso yo siempre afirmo que México es mi patria literaria, porque ahí digamos, es donde el joven escritor o el joven ilusionado con ser escritor decidió serlo. Mm. De hecho, ahí gané un concurso en el que el jurado, la presidenta del jurado, fíjate, Guillermo, fue nada más y nada menos que Elena Poniatowska, la gran Elena. Mm. Y el 2022 me invitaron a México y después de 40 años pude verla nuevamente a Elena, ¿no? Estuve en su casa, le hice recuerdo de la ocasión y pues festejamos juntos. Elena es una persona extraordinaria, un ser humano muy lindo. Y pues me dijo ella, me acuerdo que me dijo, mira lo que son las cosas. Así que hace 40 años este premio decidió que seas escritor y le digo, sí, pues me alegro mucho haber contribuido a eso, me dijo Elena. Mm. Em, Has sido muy generoso, me has permitido leer un escrito de tu propiedad que lleva por título La habitación de los milagros, donde descubres todo un mundo, describes todo un mundo, y que entiendo que es justamente lo que vemos atrás tuyo, que es tu biblioteca. ¿Qué significa para ti una biblioteca? Así es, estamos justamente en la habitación de los milagros, que es la habitación, el estudio, el cuarto que con mi esposa hemos destinado para que yo tenga mis libros, porque antes no podíamos hacerlo porque mis hijos vivían con nosotros y ahora Oiga, ellos viven solos. entiendo que la que mandó fue su señora. Así es, totalmente de Seamos, acuerdo, así fue, así fue. ajustémonos, Bueno, ajustémonos a la realidad, querido ajustémonos Homero. a la realidad, ajustémonos a la realidad, ella fue la que decidió. Y pues yo muy feliz, ¿qué es una biblioteca para mí? Mm. Fíjate, cuando la primera biblioteca que conocí, pequeña biblioteca, si se podría llamar así, fue la de mi padre. Mis padres eran divorciados
Y yo viajaba permanentemente a Santana, en Yacuma, el pueblo donde nací, a visitar a mi padre, y ahí él tenía pues una pequeña biblioteca, unos, qué sé yo, 200, 300 libros que luego se fue incrementando, y ahí es donde yo eh, aprendí a conocer algunos autores y a leer algunas obras. Pero la primera gran biblioteca que conocí fue en la ciudad de La Paz, la biblioteca municipal, que queda en la Plaza del Estudiante, y quedé maravillado, quedé asombrado de que haya un lugar donde pues hubieran tantos libros, ¿no es cierto? Y para mí eso era una locura. Años más tarde leí Borges, ¿no? La biblioteca de Babel, y para mí era exactamente eso, lo que describe Borges, ese universo poblado de libros, era esa biblioteca municipal que yo conocí. Entonces, la biblioteca creo yo que es un lugar que nos permite acceder al conocimiento, nos permite acceder a la información, pero al mismo tiempo nos permite acceder a las aventuras, ¿no? En la época, ¿cuántos años tienes tú, Guillermo? Perdón la 56. indiscreción. ¿Ah? 56, Cinco o 56. seis, ya. Yo tengo 12 años más que vos, tengo 60 y voy a cumplir 68. En esa época, pues, la información te llegaba solamente a través de la radio, ¿no? A través del cine o a través de los libros, ¿no? Y entonces, muchos como yo, pues, preferíamos a escuchar radio, preferíamos leer. Entonces, para mí la biblioteca era un lugar mágico, sin duda alguna, ¿no? Donde yo podía ir a estar solo, aunque hubiera gente a mi lado, a los costados, el hecho de estar leyendo me permitía estar solo conmigo mismo para conversar con las mentes más lúcidas de la historia y del pasado, ¿no es cierto? Y proyectar mi presente y mi futuro. Tal Eso es cual. la biblioteca. En este escrito que encontré precioso, que es La habitación de los milagros, eres un niño que viene llegando de la región del Beni y hace una similitud hermosa, dice, en el edificio de la biblioteca municipal de esta urbe andina que es La Paz. Encuentras árboles, encuentras ramas y encuentras hojas, y lo describes como un bosque. Haces una similitud Sí, entre el bosque selvático con el bosque que es para ti la biblioteca. ¿Sigue presente esa sigue similitud? presente. Sí, sigo creyendo que los libros son hojas de un árbol interminable, de un árbol que nunca va a acabar, ¿no es cierto? Y cada libro, pues, es una hoja que cuelga de ese árbol, ¿no es cierto? Cuando los libros dejan de ser leídos, es como si los libros se cayeran, ¿no? Es como si les llegara el otoño, pero esos libros sirven para abonar a los otros, porque yo soy de los que creo que así no hubieras leído tú un libro, sin duda alguna, si el libro ha sido magnífico, ha sido bueno, queda en la memoria de la humanidad. Fíjate que, por ejemplo, hay libros que mucha gente cree haber leído, pero no lo ha hecho, ¿no? Hay libros que la gente cita algunas frases de memoria sin necesidad de haberlos leído, pero da la impresión que los hubiera hecho. La gente dice, como dice la Biblia, como dice el Quijote, como dice la Iliada, ¿no es cierto? Y nunca los han leído, pero lo que pasa es que son libros clásicos que se han ido ya difundiendo a través de la historia, a través de la literatura misma, del cine, de la televisión, del teatro, de las charlas cotidianas. Entonces, estos libros ya forman parte de una memoria colectiva que incluso yo me atrevería a decir que ya está en nuestros genes, ¿no? Sí, Ya forma parte de nuestra genética. no hay duda. En, en algún momento dices que no romantizas la escritura, convengamos que el abono de la biblioteca el suelo de la biblioteca es la escritura. Y dice, nunca me fui a un barrio bohemio o a una cabaña frente al mar". Sin embargo, cuando uno lee el artículo de la habitación de los milagros, es indudable que es muy romántico todo lo que vas describiendo. Así es. Son distintos tipos de romanticismo. Sí, ¿Cómo lo sí. ves? Lo veo de la siguiente manera. Yo doy talleres de literatura. Y en mis talleres uso una cita de Somerset Maugham, ¿no? Que dice, si quieres, si quieres escribir, dice, tienes que conseguirte una cabaña frente al mar Mediterráneo. Una vez que tengas la cabaña frente al mar Mediterráneo, lo que tienes que hacer es agarrar tu escritorio, dice, y darlo la vuelta contra la pared, ¿no? Y cuando esté tu escritorio contra la pared, siéntate a escribir para que nada te distraiga. ¿No? Entonces, claro, por eso dije yo, qué lindo esto, ¿no? Porque no es que uno necesite
una cabaña frente al mar, ¿no es cierto? O una buhardilla bohemia. Boardilla. Claro, lo que uno necesita es un lugar donde escribir, que ese lugar puede ser tu casa, tu dormitorio, el comedor. Yo he escrito en la mesa del comedor la mayoría de mis libros, porque no tenía la habitación de los milagros. Y en la mesa del comedor he escrito pues la mayoría de mis libros, ¿no? Ese era mi lugar romántico, digamos, la mesa del comedor era mi romance con la literatura, ¿no? Comentas que no pocas veces rodeado de mascotas y de tus hijos. Así es, así es. En la actualidad tengo una perrita y un gato, y cuando mis hijos estaban chicos, pues me saltaban al hombro y demás, me distraían, pero pues igual retomaba la escritura, ¿no? Ujú. ¿Cómo te acercas a la creación, Homero? Yo me acerco, creo que de dos maneras, porque escribo poesía y escribo narrativa. En la narrativa, creo que los escritores que escribimos cuentos y novelas somos una especie de dioses creadores, en el sentido literario, es decir, creamos el ambiente, las circunstancias, el personaje, le damos un perfil físico, psicológico, creamos el tiempo, ¿no es cierto? Pasado, presente o futuro, los tres, creamos el espacio, si es una ciudad, un barrio, una calle, el campo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los escritores podemos crear y destruir mundos a través de las palabras. En cambio, con la poesía me sucede lo contrario, porque creo que la poesía es Dios, o más bien diosa, y la poesía me hace su personaje en el poema, ¿te das cuenta? Porque el poeta cuando escribe poesía está hablando él desde su interioridad, y por eso creo que los poetas somos los personajes de la poesía. La poesía nos hace su personaje. Esa es la manera como yo encaro estos dos géneros. ¿Los diferencias mucho? ¿El poeta con el prosista o el No, cuentista? no, porque en mis cuentos y novelas también hay algo de poesía. De pronto puedo usar prosa poética, o de pronto en el poema puedo narrar algo también, contar un hecho, ¿no? Yo tengo poemas que se podría llamar poemas narrativos, ¿no? Siguiendo la tradición y la escuela de mi antepasado Homero el griego, ¿no es cierto? Que pues él narraba poéticamente las hazañas y las gestas de los héroes, ¿no? Habría una mezcla cuando uno, esto de la creatividad, cuando uno habla del espacio que has creado, que es un espacio real, con tintes de fantasía, que es la habitación de los milagros, pero por otro lado también está ese fuego interior del escritor, ¿verdad? Así es, está el fuego interior, la imaginación, aquello que los escritores guardamos y que pues incentivamos todos los días con muchas cosas. Ese fuego interior lo alimentamos, mi querido Guillermo, a través de la lectura, a través de la realidad, a través de objetos. Yo tengo objetos en la habitación de los milagros que vienen desde mi niñez, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo botellas con barcos, tengo tacitas, tengo duendes, tengo barcos, etcétera, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, yo soy muy observador. Me fijo mucho en lo que sucede, por ejemplo, en las calles. Hay cuentos míos que han salido producto de una noticia que vi en la televisión o leí en el periódico, porque creo que los escritores y los poetas tenemos que estar atentos al mundo, tenemos que estar atentos a las voces que susurran a través de los árboles, en los parques, o a través de las imágenes que están en el suelo o en cualquier lugar de la ciudad o del campo. Tenemos que estar atentos a todo eso para poder atrapar esas imágenes y llevarlas al papel. Sí, a mí el concepto atrapar me produce cierta... Sí, es Me medio hace feo, ruido, medio feo atrapar, sí. porque hablas también de fotografías, que ahí también se me aparece el término atrapar. Tú lo nombraste, pero quería llegar, dice que tienes unos barcos pequeños y hay un barco que está dentro de una botella. Sí, Hay uno atrapado en una botella de vidrio, me hizo mucho ruido, dice que me recuerda a los proyectos literarios que no logran soltar amarras. ¿Cómo te va con eso? sí, porque como tengo otros barcos que están sueltos, Que no están dentro ¿no? de una botella. Que no están dentro de una botella y que eso, por lo tanto,
para mi imaginación, están navegando en el espacio. En cambio, el que está dentro de una botella no, está encerrado. Y esos son los proyectos que no pueden navegar, digamos. Te la voy a mostrar. Sí, por favor. Claro, mira, Qué maravilla. ¿ves? Está dentro de una botella, ¿no es cierto? Y tengo otros barquitos que sí, y además se llama Humboldt, ese barco se llama Humboldt, ¿no? Eh, y entonces, para mí es, digamos, la metáfora que me hace recuerdo de los proyectos que tengo que echar a andar, que tengo que despegar, ¿no? ¿Y cómo te va con los proyectos en el pasado, con los proyectos que no han podido despegar? ¿Y cómo te manejas con eso? Mira, he aprendido con el tiempo a no angustiarme. Me angustiaba cuando no podía terminar un cuento, cuando no podía terminar una novela, o cuando no resolvía la novela, cuando no resolvía la estructura. Me angustiaba mucho. Con el tiempo he aprendido que tengo que darle tiempo al tiempo, ¿no es cierto? Como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para todo, ¿no? El libro de la sabiduría, tiempo al tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto las cosas llegan. No, mira, una novela con la que gané el premio Jesús Lara el 2023, tardé 10 años en escribirla, porque de pronto dije, bueno, no me voy a preocupar, me voy a angustiar, y de pronto, pues cada año la sacaba, la volvía a revisar, me olvidaba 2 años, la volvía a sacar, hasta que de pronto el 2023 se presentó un concurso y dije, yo tengo una novela, voy a ver si está lista, la volví a revisar y dije, bueno, está lista, y gané. Y ahorita estoy en un proyecto, una novela que es sobre la historia de la goma, ¿no? De la goma elástica en la parte amazónica, que la vengo trabajando en mi mente, todavía no me he sentado a escribirla, ¿eh? La vengo trabajando en mi mente hace como un par de años, pero yo sé que en algún momento, todo se va a resolver en mi mente, en mi imaginación, y me voy a sentar a escribir. Sí, Sí, estoy esperando ese momento. sí, me Ujú. comentaste, Homero, que tiene 68 años, por lo tanto, en Sí, 68 años uno podría deducir que hay barcos que nunca despegaron. Porque claro, está bonito, uno dice 10 años, el barco logró despegar o el proyecto se logró concretar. ¿Tienes recuerdo sí, de aquellos sí. proyectos que definitivamente no despegaron, no zarparon, digamos? Sí, hay algunos que no han zarpado. Tengo una novela, por ejemplo, que quería hacer sobre un traidor de la guerrilla urbana y pues al final nunca pude escribir la novela, pero sí se convirtió en un cuento largo, un cuento de 25 páginas, que pues estoy muy satisfecho porque creo que eso lo tendría que haber escrito. Yo creí que ese tema me daba para una novela y estuve intentando durante muchos años escribir la novela y no pude escribirla. Hasta que un día se me ocurrió empezar a escribir y dije, bueno, lo que salga, ¿no? Y pues salió un cuento, salió un cuento de 25 páginas, ¿verdad? Pero la novela fracasó. Pero sin embargo se transformó, evolucionó y se quedó en un cuento que estoy muy satisfecho. Uh -huh. ¿Por qué quiero ahondar en eso? Porque en alguna parte dicen mi mayor riqueza son mis recuerdos. Y Sí, los recuerdos yo los sitúo en un espacio intangible, digamos, en un espacio irreal, porque los recuerdos, si uno los olvida, aunque hayan sí. sucedido, dejan de existir. Em, ¿cómo se manejas con esos recuerdos? En esa mayor riqueza están los recuerdos de lo logrado y de lo no logrado, los recuerdos de lo bueno y de lo malo. ¿Eso es riqueza para usted? Así es, así es. Eso es riqueza. Yo creo que lo único que me voy a llevar a la tumba van a ser mis recuerdos. Esa es mi mayor riqueza. ¿Por qué creo esto? Porque creo que los seres humanos pues vamos acumulando una memoria a lo largo del tiempo. Y hay cosas que creemos olvidadas, pero en realidad el olvido simplemente es un archivo que se ha extraviado en nuestra mente y de pronto vuelve a aparecer como una serendipia, ¿no es cierto? Que al estar buscando algo en nuestra mente, pues de pronto aparece otra cosa que no habíamos buscado, pero que nos produce una gran satisfacción. Me Y en estos encantó, recuerdos, como tú dices, pues hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? sí, me encantó cuando Pero utilizas tenemos que saber aceptarlas. Ujú. sí, aceptarla, ¿sí? Me encantó Sí, cuando sí, utilizaste la serendipia dentro de este espacio sagrado, em,
de esta habitación de los milagros, porque también me parece que es parte de los recuerdos el entender que hay un desorden y que puede aparecer algo aparentemente olvidado en esta búsqueda. No es necesario que esté todo tan indexado, ¿sí? Así es, totalmente de acuerdo. Ujú. El, Hay un punto que a mí me parece fundamental en lo que significa la escritura y es y que tú lo has hecho, has comenzado a desprenderte de libros que para ti son muy valiosos. Así es, Es así decir, es, has empezado a donar libros. Entonces, hasta ahí uno dice, bueno, está bien, pero cuando tú pones hincapié en esta lectura, en este escrito, que donaste libros que eran muy preciados para ti. así es. ¿Por qué has A hecho ver, te eso? explico. Porque Sí, alguien va, disculpa, alguien va y compra un par de libros y los regala y dice, yo regalé libros, pero usted, don Homero, y me permito tratarlo con un claro, respeto adelante. por esta acción, usted ha regalado libros que para usted son extremadamente valiosos. Sí, ¿por qué lo he hecho? Tiene que ver con una decisión de mi familia, porque sin duda alguna las casas en las que hemos vivido, las casas que hemos habitado, pues no eran muy grandes y por lo tanto no había mucho espacio para poder albergar estos libros, ¿no? Y los libros de alguna manera estaban, pues, digamos, humedeciéndose o siendo comido por los bichos en el depósito. Y entonces yo hablé con mi familia y les dije, miren, tenemos que empezar a regalar libros porque se nos van a destrozar. Y así fue como empezó la donación de libros. En total yo he debido donar unos 10.000 libros sacando cuentas. Wow. Hemos donado a bibliotecas de barrio, a comunidades campesinas, a la cárcel de mujeres hemos hecho una importante donación que me pidieron, una de las internas, una de las presidiarias me pidió que le donara libros que no tenían para leer y pues le llevamos como 700 ejemplares. Y el sitio que más me reconforta donde están mis libros es la biblioteca del Centro de la Cultura Plurinacional acá en Santa Cruz, que es un espacio hermosísimo, es un espacio donde hay aire acondicionado, estantes, y van como 30 lectores cada día. Y ahí, por ejemplo, están algunos de mis libros más preciados que yo guardaba desde que era niño, pero que creo que ya en mi biblioteca ya nadie los leía y por lo tanto tenía que compartirlos con otros para que puedan ser leídos. Incluso, Guillermo, ahí tengo libros de otros autores que me han dedicado a mí, son libros dedicados, que alguien puede pensar y decir, pucha, pero eso es ingrato. No, yo creo que más bien estoy permitiendo que esos libros dedicados pues sean leídos por Mm. otras personas y le estoy dando vida a esos libros que de otra manera en mi biblioteca hubieran estado olvidados o tal vez hasta en algún momento desaparecidos, porque hay pues gente que a veces me presta libros y nunca me devuelve, ¿no? Porque como tú sabrás, nunca se sabe quién es más tonto, el que presta o el que devuelve. Sí. Así que prefiero que estén en una biblioteca para ser leídos. Y por otro lado, también ahí hago mención a que en algunos momentos de apuro económico, y tenemos que reconocerlo, ¿no? Pues también me he deshecho de algunos ejemplares muy valiosos económicamente, ¿no? Especialmente, estos otros tenían un valor sentimental, pero también he tenido libros que he ido comprando en los libreros viejos, en los libros usados, que eran, qué sé yo, de hace 2 siglos o de un siglo atrás. Tengo primeras ediciones, todavía conservo primeras ediciones de varios libros, por ejemplo, de García Márquez tengo la primera edición de Cien años de soledad y la segunda también, la que está con las etiquetas. Wow. Y así tengo libros de autores bolivianos dedicados por esos escritores, no a mí, porque son de hace 100 años los libros, un poco más, sino que son dedicados a otras personas que de pronto aparecieron en los libros usados, y ahí me gusta rebuscar los libros usados, pues y ahí encontré estos libros y los compré, ¿no? Y por la necesidad económica, como yo digo, la necesidad tiene cara de hereje, pues he tenido que vender algunos de ellos, ¿no? Sí. También comentas que has hecho el ejercicio de deshacerte de algunos pocos premios y uno que otro reconocimiento.
Eh, Sí, Uno podría pensar que eso atenta en contra de los recuerdos. Sin embargo, estos recuerdos que en algún momento refrendas como lo más importante, pero también dices que te ha vuelto más liviano, que navegas con la vista despejada, sin trofeos que te dicten quién fui, sin ese lastre del ego. ¿Cómo manejas esos dos conceptos que a mi juicio sí, mira, son opuestos? sí, Guillermo, eso tiene que ver con la pandemia. Resulta que un día de cuarentena yo estaba buscando libros para releer, ¿no es cierto? Porque no se podía salir, ya no podía yo ir a comprar libros o a las bibliotecas. Y entonces dije, bueno, voy a buscar libros para releer. Y me di cuenta que mis libros estaban siendo tapados por algunos reconocimientos, es decir, diplomas, títulos u objetos, ¿no es cierto?, de mis premios literarios, que he ganado varios, y no me dejaban ver los libros. Entonces yo Mm, dije, aquí hay algo que no está bien. exacto. Es decir, estos reconocimientos son demasiado ego, entonces tengo que deshacerme de ellos. Y agarré un cajón, ¿no? Una caja de cartón y los metí la mayoría de ellos ahí. No me deshice de todos, te voy a ser sincero, me he quedado con algunos, ¿no? Pero gran parte de ellos los he puesto en una caja de cartón, en dos cajas y los he llevado al depósito, ¿no? Mm. Y me di cuenta que había despejado mi visión, que ya no tenía ese lastre de estar mirando lo que yo había sido en el pasado, ¿Te ¿no? gustó? Sino que ya los títulos de los libros aparecían nítidos y entonces podía acercarme otra vez a ellos. ¿Te agradó? ¿Te gustó? Me Sí. gustó esa sensación. Sí, Sí. Quiero, cuando uno lee La habitación de los milagros, aparece la figura de tu madre y de tu padre distanciados. Yo no sabía que son separados, ¿sí? sí, Uno, sí. Mira, uno lo nota al leerlo, aparece la figura de tu esposa y aparece la figura de tus hijos. ¿Qué me podrías sí, contar de tus padres, de tu esposa, de tus hijos? bien. Mira, literariamente hablando, yo creo que mi padre fue la biblioteca, mi padre fue los libros, mi padre ya falleció, mi madre está viva todavía, gracias a Dios. Mi padre fue la biblioteca, fue los libros. Gracias a mi padre yo descubrí los clásicos universales como el boom latinoamericano. Yo soy de la generación que creció leyendo el boom latinoamericano. Y él en su pequeña biblioteca pues tenía todo esto, algunos ejemplares obviamente, y yo aprendí a conocer ahí la literatura y ahí pues me hice escritor también. En cambio mi padre, Tu madre. mi madre la naturaleza. Mi madre me enseñó el otro lenguaje, el lenguaje de la naturaleza, el lenguaje del viento contrabandeándose entre Tu las hojas de madre los es la árboles. selva, tu madre es el Beni. Sí, mi madre también, ambos, mi padre y mi madre nacieron en el Beni, son amazónicos, ¿no? Y mi madre me enseñó el lenguaje de la naturaleza, ese olor que se desprende cuando las gotas caen en la tierra seca, el petricor, en fin, todo ese lenguaje que tiene que ver con el medio ambiente en el que yo crecí y también en el que me desarrollé luego en La Paz. Por eso yo creo que mi literatura está impregnado de ambos, está impregnado de la biblioteca de mi padre y de la naturaleza de mi madre, ¿no? La vida de mi madre. En el caso de mi esposa, pues mi esposa ha sido fundamental para mí porque mi esposa es mi ancla, es mi apoyo. Yo tiendo mucho por la imaginación a veces a dejarme llevar por la fantasía, pues y ella es el ancla que me permite quedarme en tierra. Si bien puedo volar, sé que tengo los pies en la tierra gracias a ella, Es una ¿no? mujer de la Tengo, literatura. Ella es una mujer de la literatura también. Sí, pero ella no escribe cuento, poesía ni novela, ella escribe ensayo, ella es licenciada en Derecho, está terminando un doctorado en Derecho y tiene varios libros sobre el tema, sobre las ciencias jurídicas. Ha Hemos sido, hecho algún libro juntos, por ejemplo, hemos hecho la Constitución Política del Estado para niños, niñas y adolescentes en Bolivia, es decir, la hemos adaptado al lenguaje niño, niña, adolescente y con dibujos muy lindos de Romanet Zárate, ¿no? ha sido una Y inspiración para ti. sí, sí, sin duda alguna es una Es, inspiración todos los días. Y mis hijos, pues mis hijos me han enseñado lo fundamental en la vida que es ser padre, ¿no? Ningún ser humano nace sabiendo ser padre, se aprende en la relación con los hijos. Y tal vez cometí muchos errores al principio, pero poco a poco los he ido solucionando. Mi hija mayor, los tres son profesionales. Brisa, la mayor, es médico cirujano, vive en México, ella estudió allá.
Luis Antonio es psicólogo, vive todavía con nosotros, bueno, vive en la ciudad de Santa Cruz, él tiene su departamento aparte. Y la menor es poeta, Carmen Lucía es poeta y es también músico, toca violín y otros instrumentos, es actriz de teatro. Con su obra han ganado premios y han estado ya en varios festivales, en 2 festivales internacionales, con una obra que hizo una amiga de ella en base a unas cartas que encontró mi hija en la casa antigua de la familia. ¿No? Pues eso, ¿no? Y yo tengo una gran relación con ellos, ¿no? Es decir, de hecho, con mi hija Carmen Lucía estamos viajando el 25 de junio a la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, Perú, como invitados especiales, ¿no? Fíjate que la invitación vino sin que ninguno supiera del otro. De pronto me llegó la invitación a mí y el mismo día le llegó la invitación a ella. Y cuando comentamos, me dice, a mí también, yo le digo, a mí también. Pero qué lindo que, digamos, el hecho de que nos hayan invitado por nuestros méritos literarios, ¿no? Mi hija tiene varios premios, Bueno, ¿no? Ha sido traducida a varios idiomas, entonces para mí es un orgullo ir a una feria del libro con mi hija, ¿no? bueno, en la parte final ya, cuando hablas Sí, del el escrito que hemos comentado, dice, eh, tengo la convicción que en la literatura cualquier cosa es posible, por lo tanto, todo lo que podamos hablar en relación a eso es parte de la realidad, en este caso esta así aparente es. coincidencia entre la invitación de tu hija eh, y terminas con una Así frase es. que a mí me parece maravillosa, Homero, que dice, y me gustaría que me ahondaras en eso, Adelante. dice, eh, mientras me acerco a los 70 años, soy el escritor que quise ser. Aquí soy yo, en este espacio que estamos viendo atrás, en este espacio mágico. Afuera está el otro, el que tiene que dar clases, multiplicarse, un escritor fantasma, después dice, y corregir textos para sobrevivir. Pero marcas una diferencia entre el que habita ese espacio mágico. Claro. ¿Por qué, mi querido Guillermo? Porque aquí me dedico a la escritura y a la lectura. Y ahí En también, cambio, disculpa, afuera, pues y ahí también te conviertes tú en un milagro. sí, yo me convierto en un milagro aquí mismo. Aquí mismo me convierto en un milagro porque, pues la literatura es eso, es un milagro que sucede todos los días a medida que vamos escribiendo. Mira, yo creo que el gran milagro, la mayor invención del ser humano es justamente la escritura. Es decir, cuando el ser humano aprende a hablar, aprende a expresar sus pensamientos y luego esos pensamientos logra codificarlos a través del abecedario, ¿no es cierto? 28 letras con las que puedes hacer miles de palabras, es inacabable, ¿no es cierto? Esa es la mayor invención del ser humano, más que las pirámides o que la muralla china o que cualquier obra de ingeniería o arquitectura de la antigüedad, porque sin la escritura, sin la palabra, no hubieran existido las pirámides ni nada. Eso es lo que nos permite, ¿no es cierto?, a los humanos ser tales, ¿no? Y por eso es que yo tengo mucho respeto por la palabra, ¿no? Sin embargo, en este espacio de aparentes contradicciones, ¿qué te pasa con los acontecimientos que escapan a la palabra? Un amanecer, un atardecer, Pues ¿los trato de reconoces? hacerlos míos, Lo- trato de poetizarlos, trato de narrarlos, ahí, trato de hacerlos míos. como que ahí puede entrar ahí está la grieta para la poesía, por llamarlo de alguna Ahí está la manera. grieta, ahí está la grieta, sí. Ahí está el ojo de la cerradura, que ve la biblioteca y ve la naturaleza. Se nos vienen 200 años de la independencia de ese país tan hermoso que es Bolivia. ¿Cuáles son las Sí, sensaciones? ¿Qué está pasando con Bolivia hoy? bien. Mira, estamos viviendo un tiempo político y económico y social muy complicado. Estamos en crisis económica, ¿no? Crisis social y política. Se vienen las elecciones el 17 de agosto y todavía hay una incertidumbre respecto a quiénes van a ser los candidatos, porque Sí, cada vez bajan a un candidato o prohíben a otro. Entonces es algo realmente muy triste lo que está sucediendo, pero lo vamos a superar. Bolivia es de los países que llega al borde del abismo, pero nunca los lanzamos. Siempre logramos dar el paso atrás. ¿No? Y lo otro que creo que es importante, Guillermo, hablando de nuestros países, es que este fin de mes se viene la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad donde yo vivo, y es fíjate precioso. que el país invitado es Chile.
el país invitado es Chile. Entonces, Mira, hemos, con una amiga que es chilena, poeta chilena, Gilla Talarico, que vive en Santa Cruz, hemos coordinado, por ejemplo, la llegada de algunos escritores chilenos qué que van maravilla. a compartir con nosotros. Va a venir, seguramente tú conoces algunos, por ejemplo, va a venir Pía Barros, Sí, está claro, viniendo la gran sí. Pía Barros, claro, está viniendo Dante Cajales y está viniendo Andrea Campos Parra. Y con ellos lo que vamos a hacer es, vamos a dar charlas a los estudiantes de secundaria, ¿no? Entre 15 y 18 años, para promocionar, difundir y pues gustar de la lectura. Y luego va a haber una noche de conferencias magistrales en la que cada uno de nosotros va a hablar sobre un tema en particular del cual conoce, del cual... Y el tema que yo elegí, fíjate, es un tema que tiene que ver con el conflicto, que es justamente uno de los puntos, digamos, que tenemos en común y en diferencia con Chile. Yo elegí el tema de la novela de la Guerra del Pacífico, Uh, en la que he hecho un estudio acerca de las novelas que se han escrito sobre la Guerra del Pacífico, tanto temazo. por escritores chilenos como por escritores peruanos, como por escritores bolivianos, ¿no? Entonces, ese es el tema que voy a narrar desde el punto de vista de la literatura, o sea, cómo la literatura nos ayuda a comprender una tragedia, un drama, porque en la Sí, guerra está de todo, está la sí. muerte, la tensión, la Mm. soledad, No, terrible. el egoísmo. Sí, estamos sobre el tiempo. Yo te quiero comentar Sí, algo. No, hay un libro famoso de pluma boliviana, que es el gran libro de la guerra. Está, bueno, los libros de Cáceres en Perú y están los sí, libros los libros que hay de material chileno. Uno lee los tres libros y son tres guerras distintas. así es. Eso es lo que voy a intentar mostrar. Ujú. Son Sí. tres guerras absolutamente distintas. Siempre ando con el libro de Bolivia, pero no lo tengo ahora. Homero, te envío un gran abrazo, se nos va a cortar. Realmente muy Un gran abrazo agradecido. y gracias. Muy, Gracias. He disfrutado mucho de la conversación. yo estoy honrado de que hayas querido conversar estos minutos y sigamos en contacto. Que estés muy bien, Sigamos en contacto. Ok, gracias. muy Chao, amable. chao.